Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Cain. La pirámide roja. De Rick Riordan. Sadie. 12. Un salto por el reloj de arena. Vale, admito que fue todo muy impresionante. Tendrías que haber visto la cara que puso Carter, parecía un cachorrillo emocionado. Venga, deja ya de darme empujones, es justo lo que parecías. Pero mi confianza en la señorita Sia, mira qué mágica soy, Racid empezó a disminuir cuando el ejército de escorpiones reptó hacia nosotros. Nunca habría creído posible que existieran tantísimos escorpiones en el mundo, y mucho menos en Manhattan. Nuestro círculo brillante parecía insignificante como protección contra los millones de arácnidos que trepaban unos sobre otros, formando muchas capas, y contra la mujer de marrón, que resultaba incluso más horrible. En la distancia no tenía tan mala pinta, pero cuando se aproximó pude ver que la piel pálida de Serket brillaba como el caparazón de un insecto. Tenía los ojos negros y relucientes. Su pelo largo y moreno tenía un grosor antinatural, como si estuviese compuesto por 1 millón de antenas erizadas de bichos. Además, cuando abrió la boca, unas segundas mandíbulas de insectos se cerraron desde los lados con un chasquido y luego se retrajeron, por fuera de sus dientes humanos normales. La diosa se detuvo a unos 20 metros de distancia y nos observó. Sus odiosos ojos negros se enfocaron sobre Sia. Entrégame a los jovenzuelos. Tenía la voz chillona y rasposa, como alguien que llevase siglos sin hablar. Sia entrecruzó su báculo y su varita. Soy maestra de los elementos, escriba del gnomo primero. Márchate o serás destruida. Serket hizo chasquear sus mandíbulas con una espantosa sonrisa llena de baba. Algunos de sus escorpiones avanzaron, pero, cuando el primero tocó la línea brillante de nuestro círculo protector, se convirtió en cenizas con un chisporroteo. En serio, no hay absolutamente nada que huela peor que un escorpión quemado. Los demás bichos horribles retrocedieron y se pusieron a dar vueltas a la diosa y a treparle por las piernas. Me estremecí al darme cuenta de que se le estaban metiendo por dentro de la túnica. Al cabo de unos segundos, todos los escorpiones habían desaparecido entre los pliegues marrones de su vestimenta. Pareció que el aire se oscurecía detrás de Serket, como si la diosa empezase a proyectar una sombra gigantesca. Entonces la oscuridad se condensó y cobró la apariencia de una inmensa cola de escorpión arqueada sobre la cabeza de la diosa. El aguijón se lanzó sobre nosotros a la velocidad del rayo, pero Sia levantó su varita y lo hizo rebotar al tocarlo con la punta de marfil, que dio un siseo y soltó un humo con olor a azufre. Sia apuntó su báculo en dirección a la diosa y envolvió su cuerpo en llamas. Serket dio un alarido y se tambaleó hacia atrás, pero el fuego se apagó prácticamente al instante. Aunque la túnica de la diosa quedó chamuscada y humeante, ella parecía más furiosa que herida. Tus días han quedado atrás, maga. La casa es débil. Mi señor se te arrasará estas tierras. Sia lanzó su varita como un boomerang. El proyectil alcanzó la sombría cola de escorpión y explotó con un fogonazo de luz cegadora. Serket retrocedió apartando la mirada y, en ese mismo instante, Sia metió la mano dentro de la otra manga y sacó algo pequeño en su puño cerrado. La varita era una distracción, pensé, un truco de prestidigitador. Luego Sia cometió una temeridad, saltó fuera del círculo mágico, justamente lo que nos había advertido que no hiciésemos. Sia, gritó Carter. El portal. Eché un vistazo por encima del hombro y casi se me heló la sangre. El espacio de la entrada del templo que había entre las dos columnas se había transformado en un túnel vertical de arena, como el cuello de un reloj de arena gigantesco. Noté cómo tiraba de mí, intentando arrastrarme hacia él con una gravedad mágica. No
Pienso meterme ahí dentro, dije rotundamente, pero hubo otro estallido de luz y volví a prestar atención hacia ella y la diosa habían iniciado una danza peligrosa. Se daba vueltas alrededor de su enemiga y también sobre sí misma con su bastón ardiente, y allí por donde pasaba dejaba una estela de llamas en el aire. Me vi obligada a admitirlo, Sia era casi tan grácil e impresionante como Bast. Me vinieron unas ganas extrañísimas de echarle una mano. Quise, y lo quise con toda mi alma, en realidad, salir del círculo y entrar en combate. Era un impulso absolutamente desquiciado, por supuesto. ¿Qué habría podido hacer yo? Pero, aún así, sentí que no debería, que no podía saltar al interior del portal sin ayudar antes hacia Sadie. Carter me agarró y tiró de mí. Sin darme cuenta, casi había pisado la línea de tiza. ¿Se puede saber en qué piensas? No, no tenía respuesta, pero miré fijamente hacia y, en una especie de trance, murmuré. Va a usar cintas. No funcionarán. ¿Qué? Dijo Carter. Venga, tenemos que cruzar el portal. Justo entonces, se abrió la mano y unos pequeños jirones de tejido rojo revolotearon en el aire. Cintas, ¿cómo podía yo saberlo de antemano? Las tiras se movieron con entusiasmo, como si estuvieran vivas, como anguilas en el agua, y empezaron a alargarse. Serket seguía concentrada en el fuego, intentando evitar que se la acorralase. Al principio no pareció percibir las cintas, que crecieron hasta medir varios metros. Conté 5, 6, 7 en total. Surcaron el aire trazando órbitas en torno a Serket, atravesando su escorpión de sombras como si fuese una ilusión inofensiva. Por fin se cerraron contra el cuerpo de la diosa, inmovilizándole los brazos y las piernas, y el escorpión de sombras se desintegró en una neblina oscura. Sia dejó de dar vueltas. Apuntó su báculo hacia la cara de la diosa. Las cintas empezaron a refulgir y Serket siseó de dolor, soltando improperios en un idioma que yo no conocía. Estás retenida por las 7 cintas de Hathor, proclamó Sia. Libera a tu anfitriona o tú. Esencia arderá por toda la eternidad. Será tu muerte la que dure toda la eternidad. Renegó Serket. Te has enemistado con Set. Sia hizo girar su báculo y Serket cayó de lado, revolviéndose y soltando humo. Yo no, siseó la diosa. Pero entonces sus ojos negros se volvieron de un blanco lechoso y se quedó quieta. El portal. Nos avisó Carter. Vamos, Sia. Creo que está cerrándose. Tenía razón. El túnel de arena parecía girar un poco más lento. El tirón mágico no se notaba tan fuerte. Sia se acercó a la diosa caída. Tocó la frente de Serket, y de la boca de la diosa salió un humo negro. Serket se transformó y se encogió hasta que estuvimos mirando a una mujer totalmente distinta, envuelta en cintas rojas. Tenía la tez pálida y el pelo moreno, pero, aparte de eso, no se parecía en nada a Serket. Tenía aspecto, bueno, humano. ¿Quién es? Pregunté. La anfitriona, dijo Sia. Una pobre mortal que levantó la mirada, sorprendida. La neblina negra no seguía disipándose. Estaba ganando densidad. Y negrura de nuevo, rotando mientras adoptaba una forma más sólida. Es imposible, dijo Sia. Las cintas son demasiado potentes. Serket no puede reformarse a menos que, pues está reformándose. Gritó Carter. Y se nos cierra la salida. Vámonos. No me podía creer que mi hermano estuviese dispuesto a saltar a un muro de tierra que se revolvía, pero al empezar a distinguir en aquella nube negra la silueta de un escorpión de 2 pisos de altura, muy cabreado, yo también me decidí. Voy, chillé. Sia. Gritó Carter. Vámonos. Puede que tengas razón, decidió la maga. Dio media vuelta,
y todos juntos corrimos para arrojarnos al vórtice en rotación.